Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina. Calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. Esta noche en Lunes de Mina, el EPP ha secuestrado nuevamente a una persona y son varios los cuestionamientos que se dan en torno a las políticas de seguridad del gobierno. A 2 años de la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿cuáles son las falencias en la lucha contra el EPP? ¿Por qué no se logran resultados concretos? Gobierno y especialistas nos responden. Además, siguiendo con el análisis de los 2 años de gestión del gobierno, nos preguntamos, ¿cuáles fueron los avances en materia de educación en estos años? Para respondernos esto y más, nos acompaña la ministra de Educación, la señora Marta Lafuente. A partir de este momento, iniciamos Lunes de Mina por Red Guaraní. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy no está Mina por problemas de contratiempos, no va a poder estar presente. Estamos aquí acompañándoles en un programa excelente, con toda la producción estelar de la señora Mina Feliciangeli, aquí por las pantallas de Red Guaraní, Canal 2. Esta noche va a estar con nosotros la ministra de Educación, la señora Marta Lafuente, con quien vamos a hacer un análisis de lo que se viene haciendo en gestión de la educación paraguaya en todo lo que viene este año. Hay informes realmente muy interesantes también de investigación del Departamento de Prensa que vamos a estar compartiendo con ustedes esta noche. Así que ya las hablamos atentamente y enseguida Jenny también, que está con nosotros, tiene unas propuestas muy interesantes. Buenas noches, señora Marta Lafuente, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias. Privilegio contar con usted, contar con nosotros aquí en las pantallas de Red Guaraní en esta propuesta informativa, los días lunes de Mina. Excelente la propuesta como todos los días y vamos a estar conversando de muchos temas. Aspectos positivos, aspectos negativos, lo que se hizo y también lo que se tiene que realizar en materia de educación paraguaya. Pero también Jenny tiene más noticias, vamos a saludarla atentamente. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas noches. Buenas noches, saludamos a la ministra y por supuesto a la gente que está viendo Red Guaraní a estas horas y está escuchando el Lunes de Mina a través de Radio 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Pueden dejarnos sus mensajes allí y comentar los temas que vamos a tratar esta noche. Quiero agradecer a Segolén Baitinola. La propuesta que tengo esta noche es un bello conjuntito Jackie en color bordó. La chaqueta tiene unos detalles bastante interesantes, así que muchísimas gracias a Segolén Baitinola y por supuesto a la gente de Joseph por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales de todos los lunes. Hablando de Segolén Baitinola, la señora Mina Feliciangeli se viste en Tinola Borbón. Ustedes pueden ingresar a la fanpage de Tinola en Tinola Borbón S.A. o llamar al 021-525-060. Y cuando hablamos de peinados y maquillaje, obviamente hablamos de Joseph, el imperio de la belleza. En Joseph, tenés los mejores servicios en el área de belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. La casa central está en la avenida Fernando de la Mora, 2500, el teléfono 021-550-874 o 021-555-919. Y nos acompaña esta noche, por supuesto, Revlon, para hacer la envidia de todos, el nuevo esmalte Revlon Color Stay Healthy Envy, base más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza, tonos intensos, resistentes para el día a día.
Prueba también el innovador esmalte con brillo de diamante resistente y duradero de Revlon. Bueno, para dar inicio al primer tema de esta noche, vamos a ir a un informe que hemos elaborado con algunos números proveídos por el Ministerio de Educación y Cultura. Números que tienen que ver con el presupuesto, cantidad de docentes, cantidad de matriculados, cantidad de escuelas en todo el país y más en este material. Veamos. El presupuesto asignado al Ministerio de Educación y Cultura para el año 2015 es de más de 978 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera. El 81% va para gastos de personal, es decir, salarios de docentes y administrativos. El 6.3% para útiles escolares, insumos básicos, entre otros. Y el 12.6% es destinado para mantenimiento de inmuebles, vehículos y demás. A agosto de este año, el MEC ha ejecutado el 47.5% del total de su presupuesto. En todo el país hay 9.166 establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la República. La cantidad de matriculados en todo el país asciende a 1.261.889 alumnos y la cantidad de docentes es de 63.499. En cuanto a los años de estudio, datos del año 2011 revelan que en promedio 35 de cada 100 jóvenes termina la secundaria y datos publicados en la encuesta permanente de hogares año 2014 expone que solo el 8.5% de la población tiene más de 10 años de estudio. Según datos de la Organización de Estados Iberoamericanos, Paraguay es uno de los países que menos invierte en educación en la región. Solo el 4% de su Producto Interno Bruto es destinado a educación, muy por debajo de países como Brasil, que invierte el 6%, Bolivia el 7.6% o Cuba, que destina el 12.9% de su PIB a educación. Por otra parte, un estudio reciente publicado por UNESCO, denominado TERCE, que evalúa el nivel de aprendizaje de estudiantes del tercer y sexto grado de 15 países de América Latina y el Caribe, dejó al descubierto la baja competitividad de los estudiantes paraguayos en comparación con estudiantes de la región. En materias como lectura y matemática, los estudiantes de nuestro país se ubicaron en el penúltimo lugar de la escala, por debajo de estudiantes de Guatemala, Honduras y Ecuador, y muy por debajo de nuestros vecinos Brasil, Argentina y Uruguay. Bueno, informe especial preparado por el departamento de producción del programa más visto los días lunes, el programa de Mina, por supuesto aquí por las pantallas de Red Guaraní. Ahora sí, la señora ministra de Educación, la señora Marta Lafuente, va a estar con nosotros, a quien le invitamos ya a saludar a la teleaudiencia y también, señora ministra, ¿cómo estamos en gestión de lo que ha sido el 2015? Un año que económicamente muy difícil, ¿verdad? Por los pocos recursos que hay para hacer bien las cosas que se quieren hacer y la expectativa también que hay de este gobierno que apuesta por un segundo año en su gestión. Bueno, buenas noches. La educación es una tarea de todos y en verdad hay mucho que hacer. Me gustaría destacar que una de las tareas centrales desde que llegamos es ordenar la casa. Encontramos un ministerio agigantado y sin muchas normas y procedimientos como para atender la educación según las expectativas ciudadanas. Sabemos que para las madres paraguayas lo más importante es que sus hijos puedan llegar al máximo nivel educativo. Eso es un cambio cultural muy importante para las instituciones. Y en ese sentido, bueno, el establecimiento del mecanismo de concurso, por ejemplo, es un dato muy relevante. Nosotros a la fecha llevamos ingresando más de 11.000 cargos, cubriendo 11.000 cargos, principalmente de docentes en la gestión pública. Y la pregunta es, bueno, ¿qué valor tiene el concurso? El hecho de poder elegir por méritos, por talento, por esfuerzo y por superación. Ese es un aspecto fundamental. El otro dato muy relevante de este año es que iniciamos por primera vez un programa que nos permite que hoy tengamos en las aulas a la promoción 2030. Niñas y niños de 3 y 4 años ya están en las salas de clase, siendo atendidos en su desarrollo integral. Y esa es la meta. Sabemos que la educación inicial es fundamental para el desarrollo integral de la infancia, así que ese es un paso gigante para el Paraguay.
tenemos esta propuesta de educación en poblaciones indígenas, trabajamos con lo que llamamos las madres sabias y es todo un proceso de aprendizaje tanto para los profesionales, para las madres indígenas, para las familias, para las comunidades, porque sabemos que la educación es una responsabilidad de las familias, los municipios y el Estado principalmente. Entonces, tener a la promoción 2030 nos abre una perspectiva de por qué la educación tiene que ser agenda de Estado. Estos son algunos de los avances y diría que el otro aspecto fundamental es el adicionar prácticamente 230 millones de dólares exclusivamente para mejorar la calidad de la educación, que según el informe que estuvimos observando, es una de las grandes debilidades del país. Ahora, dos preguntas en una, señora ministra. Cuando usted habla de que se han mejorado los procesos de selección de los docentes, eso es muy bueno, porque el alumno requiere de un docente formado, con calidad formativa y que también pueda llegar al estudiante, ¿verdad? Estamos hablando de un sector docente que tiene que capacitarse. Ahora, la parte formativa a nivel de las universidades, de los institutos de formación, ¿cómo se controla todo ese aspecto que es una cancha terrible y grande, porque tenemos tantos institutos de formación docente? ¿Quién los controla? Bueno, ¿Cómo se mejora y se actualiza el área curricular? Hay dos dimensiones en esa respuesta. Por un lado, el concurso abre el proceso de carrera docente en donde tenemos que trabajar por el perfeccionamiento permanente. La docencia es una carrera que requiere estudios continuos, permanentes, actualización constante. De modo que tenemos proyectos en esa dirección. Acabamos de recibir la aprobación del Fondo de Excelencia de casi 50 millones de dólares, que es la mayor inversión que el país va a realizar en materia de formación de maestros. Por otro lado está tu pregunta, bueno, ¿qué pasa con la formación inicial? ¿Verdad? Vamos. Claro, que es la carrera docente. Y allí recién sabes que después de 17 años el Paraguay cuenta con una ley que crea el Consejo Nacional de Educación Superior, en donde estamos distintas instancias que somos responsables del gobierno de la educación superior, porque la educación superior realmente estuvo en manos de casi nadie, y eso hizo que se crearan más de 50 universidades en un país de esta dimensión y en donde se ha pauperizado muchísimo la calidad de la educación superior, muchos garage, venta de espejitos, lucro, y bueno, un sistema realmente perverso. Por tanto, allí hay que poner orden y correr una carrera de mejora intensiva para preparar las nuevas promociones tanto de los maestros como de los científicos y los profesionales que requiere la educación. ¿Cuánto tiempo va a durar eso al país? Hablamos de un proceso y es una agenda, renovación del sector educativo, renovación de un sector docente que no tiene la capacidad de formar niños. Es una agenda bastante densa. Formación de adolescentes críticos, jóvenes con pensamiento crítico, con formación académica multimedial, global. Nosotros, es decir, la formación docente tiene dos espacios de formación. Uno son las universidades, sobre todo los que enseñan en educación media, buena parte ya proceden ya poseen carreras de grado, pero los demás docentes prácticamente fueron formados en institutos. Entonces, el Ministerio de Educación con la organización no gubernamental Juntos por la Educación y algunos centros de investigación acaba de culminar la evaluación institucional de los institutos, que nos muestra que hay mucho por mejorar y es el cambio más radical e importante que tenemos que hacer en este periodo de gestión, porque cambió todo el concepto de aprendizaje, de la generación de conocimiento, de la distribución de conocimiento. Los avances científicos de este siglo son muy relevantes para esa transformación. Por tanto, allí vendrán los cambios más importantes, de tal manera que
la educación cada vez tenga mayor contenido científico. En la educación no se puede improvisar ni se puede andar por ensayo y error. Requiere un sólido fundamento científico y experiencial el poder preparar a las personas más importantes de una sociedad, que son los maestros. ¿Cuáles son los cambios radicales que se tienen que dar en la gestión del Ministerio de Educación y Cultura cuando el 81% del presupuesto va a gastos de personal, señora ministra? Bueno, eso ocurre tanto en el Ministerio de Salud como Educación. Son programas que ofrecen servicio. Entonces, siempre la mayor carga presupuestaria va a la nómina porque hay que pagar el servicio profesional, médicos y educadores. Entonces, esa es la proporción habitualmente en el mundo. Lo que hay que aumentar es lo que estuvo relegado. Cuando nosotros llegamos al ministerio encontramos que en calidad se invertía 1%. Entonces, con el Fondo de Excelencia, esta adición de 230 millones de dólares para calidad, bueno, vamos a cambiar, vamos a elevar, digamos, vamos a cambiar parte de esa historia, pero eso tiene que ser inversión sistemática. ¿Qué es lo que nosotros vamos a conseguir al final de esta gestión si es que logramos cumplir con las metas propuestas en la agenda educativa que tenemos? Poder establecer un nuevo piso sobre el cual crecer sistemáticamente a través de una inversión previsible y con incremento permanente, y que la nómina docente pueda desarrollar una carrera profesional que les permita impactar en el desarrollo integral de niños y jóvenes. ¿Estamos hablando de las futuras generaciones de docentes o de las generaciones actuales son dos decisiones. Todavía? Una es la actualización de quienes están, que es la formación en servicio, y otra es el cambio del proceso de formación inicial de los maestros. Hay que cambiar el perfil de quienes pueden ser maestros, hay que modificar toda la organización institucional. Hoy se aprende de otra manera, utilizar sistemas en donde los docentes puedan formarse en las distintas escuelas. Pongo un ejemplo. Si un docente se forma exclusivamente, hace su práctica en escuelas urbanas y después le toca trabajar en un contexto indígena, es muy difícil que esa persona reúna las competencias. Entonces, la formación inicial tiene que ser eminentemente práctica, de investigación y de adaptación e innovación constante. ¿Cómo se puede dar esa innovación constante cuando muchas veces las escuelas no son tan abiertas a la sociedad y los cambios van aceleradamente, todo va en el teléfono, todo es hipermedia, todo es tecnología? Los jóvenes aprenden mucho más afuera que a veces en la misma institución educativa, y los docentes o los sistemas también no se actualizan también, señora ministra. O sea, el mundo está imbuido en una cultura de la comunicación que transcurre por los teléfonos celulares, por ejemplo, por la hipermedia, y hay docentes que todavía no manejan una computadora. Y tenemos que convivir... conjugar esos aspectos cuando la tecnología va mucho más rápido. Y tenemos que convivir las culturas. Los sistemas educativos... Hay estudiantes que saben más que un docente, por ejemplo. Seguro, porque no todos... lo que pasa es que puede que un estudiante tenga habilidades distintas a sus maestros. Por eso los grandes maestros siempre han indicado que todos aprendemos y todos enseñamos, y eso está más vigente que nunca. Ahora, el docente tiene que tener dominio de la organización del clima de aprendizaje, tiene que entusiasmar a sus estudiantes, tiene que trabajar porque los niños y jóvenes incentiven el amor por el conocimiento, la superación, la perseverancia. Y eso requiere convivir las viejas tecnologías con las nuevas tecnologías. No podemos desechar, y cualquier dispositivo puede ser útil si es que el docente sabe a dónde dirige sus propósitos pedagógicos, ¿verdad? Esa justamente es... la docencia es arte, es ciencia, es conocimiento, es amor al niño, al país. Por tanto, es muy compleja la habilidad, el conjunto de habilidades que hay que desarrollar como maestro. Es una de las profesiones más desafiantes. Piensen, cada madre, cada padre tiene 2, 3 hijos, y todo lo que eso
requiere de una familia para poder desarrollarlo. Imagínense 30, 40, 50, 60, algunos hasta 70 durante 9 meses. No es poca tarea la que le toca a los maestros. ¿Cómo ha negociado la gestión de la ministra Marta Lafuente en estos primeros 6 meses de gestión para poder eludir las huelgas que no han habido? Algunos atisbos de manifestaciones en el microcentro de la capital, pero no pasan de eso, y una necesidad emergente de que los estudiantes estén en las aulas. No eludimos, enfrentamos el problema. Nosotros cuando llegamos a la gestión, los niños estuvieron 1 mes y 10 días creo que sin clases. 2014. Y empezamos, 2013. 2013. Y empezamos un proceso de cumplimiento de las normas, conversación sobre la mesa de los temas y un esfuerzo permanente de dialogar y poner la agenda del bien común como primer punto de conversación y de negociación. Estamos en mesas, estamos en diálogo, estamos trabajando por un nuevo contrato colectivo de trabajo con los gremios docentes. La mayoría de los gremios están alrededor de la mesa, alguno que otro no están dispuestos a conversar y eso nos llama la atención porque esta es una profesión de diálogo, de construcción permanente, de idas y venidas, pero nunca hay que dejar la mesa porque los niños tienen el derecho de educarse, los maestros tienen el derecho de formarse permanentemente y de recibir la atención de parte del Estado y de la sociedad que ellos se merecen, y uno de los aspectos fundamentales por donde empieza cualquier posibilidad de superación de problemas es que tengamos clases. Así que tengo la satisfacción de decir que estas conversaciones, estas negociaciones nos están llevando a un año de desarrollo normal de actividades, pero todavía tenemos que optimizar. Por ejemplo, varios municipios deciden hacer asuetos y afectando el calendario escolar. Entonces, hay maneras de celebrar y simbolizar lo que se celebra en las comunidades sin que eso afecte el proceso de aprendizaje de los niños. Estos niños requieren estudio, al contrario, aumentar el tiempo de dedicación porque el siglo que les toca es muy difícil. Es muy difícil, la vida últimamente es muy difícil y le va a ser muy difícil a las jóvenes generaciones que están emergiendo de los colegios que se suman al mercado de trabajo, más de 150.000 jóvenes años, estimaciones más quizás, y jóvenes que necesitan sumarse a la universidad y muchas veces la universidad no es para todos, no es porque no se quiera, sino porque la posibilidad de poder llegar a pagar un estudio por parte de una familia no es posible. ¿Cómo está a nivel presupuestario la cartera de educación y su relacionamiento con el Congreso, señora ministra? Porque se viene ya el estudio del nuevo anteproyecto. ¿Y cuáles son las expectativas de crecimiento en países vecinos? El presupuesto que se destina a la educación paraguaya, a la educación está vinculado a normativas que establecen ya un cierto porcentaje obligatoriamente del presupuesto general de gastos e ingresos de la nación. En Paraguay se cumple lo que establece la Constitución. Creo que quienes pensaron en un presupuesto básico para educación cuando digamos, se promulgó la Constitución Nacional del año 92, dice 20%, y en realidad eso que creo que habrá sido piso se convirtió en techo. Entonces, aún así es el presupuesto más grande, tiene la nómina de trabajadores, la mayor nómina de trabajadores, el mayor aportante del IPS, que bueno, tenemos la satisfacción de decir que hemos honrado esa deuda de más de 21 años. El presidente tomó la decisión de poner las cuentas al día, las cuentas se pagan, nos dijo, y bueno, eso se pudo hacer. Entonces, el presupuesto de Paraguay en materia educativa tiene que crecer. Tiene que crecer porque tenemos lo que se llama el bono demográfico, es decir, es un periodo en que tenemos mayoría de niños y jóvenes y ellos requieren la mayor inversión para que el país pueda desarrollarse en todas sus dimensiones. Entonces, hoy
estamos alrededor de 1.000 millones de dólares. Eso tiene que tener un crecimiento sistemático e incremental, principalmente aquellos factores que impactan en el aprendizaje. Formación docente, recursos para el aprendizaje, los útiles escolares. Tengo la satisfacción de decir que, bueno, llegamos con los útiles escolares a todos los estudiantes universalmente. Estamos aumentando la población beneficiaria de la alimentación escolar y también estamos aliviando de manera importante los recursos a las familias a través del pago a las instituciones para compras que se requieren en una institución, porque de lo contrario salía del bolsillo de las familias, que es lo que se llama la cuota de gratuidad que estamos pagando oportunamente. Según nuestra agenda, nosotros tenemos que aproximarnos en los próximos años a más del 6% del Producto Interno Bruto para tener un PIB. Un PIB más cercano a lo que el país requiere. Y quiero comentarte algunas nivelaciones que hemos hecho. Nosotros cuando llegamos a la cartera encontramos a más de 40.000 maestros que ganaban menos del equivalente al salario, menos de 1.800.000 guaraníes por turno. Eso pudimos ordenar de modo que ahora estamos en condiciones de trabajar por la carrera docente, porque los aumentos se daban de manera muy inequitativa. ¿Eso va a comenzar cuándo? No, eso ya está. Ya está. Todos los maestros ganan por turno más de 1.800.000 guaraníes. Eso, 40.000 maestros tenían menos de ese salario. Entonces, establecimos una nivelación sobre la cual se va a construir la carrera docente. Ese es un paso muy importante y todavía tenemos márgenes en que tenemos que aumentar la eficiencia e incrementar la inversión para impactar en el aprendizaje. Eso sería en términos presupuestarios. Incluye nuevas tecnologías. Tenemos un proyecto recientemente aprobado de 127 millones de dólares. Es el proyecto más ambicioso que hayamos tenido en el país para formar a los maestros, que eso sirva realmente para mejorar el aprendizaje en el aula y para gestionar de manera más eficiente y transparente el sistema educativo. ¿Eso se podría visualizar a través de lo que se llaman las famosas jornadas pedagógicas o serían clases especiales? ¿El docente va a tener que ir los fines de semana a estudiar, a enclaustrarse un fin de semana? Distintas soluciones. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque vamos a trabajar distintas soluciones y justamente las nuevas tecnologías lo que permiten es poder utilizar mejor el tiempo de uno, porque el maestro que trabaja a 2 turnos siempre... Dos turnos realmente tendría que trabajar. Sobre todo los que tienen jornada completa no podrían trabajar más de 2 turnos. Entonces el problema es, bueno, ¿a qué hora estudian los maestros? Así que las nuevas tecnologías justamente permiten optimizar mejor ese tiempo. ¿Los sindicatos les van a permitir? Sí, estamos trabajando, al contrario, ¿Los directores? ellos están, una de las conversaciones más interesantes que tenemos es justamente el desarrollo de nuevas competencias y la actualización y la capacitación. A lo mejor no todos con la misma intensidad y el mismo entusiasmo, pero hay una actitud muy favorable y positiva hacia seguir aprendiendo, que es la norma de una profesión como esta. Bien, también se viene una marcha estudiantil en estos días, tengo entendido, ha anunciado un grupo de jóvenes de la federación. Tenemos material para compartir, Jenny, ¿verdad? ¿Vamos a la presentación? Sí. Aquí hay un informe elaborado por el Departamento de Prensa de Red Guaraní. Veamos. Alumnos del colegio CEPB se unieron a la medida de fuerza iniciada por el Cristo Reyes, donde instan a todas las instituciones educativas públicas y privadas a unirse a la marcha estudiantil al llevarse a cabo el 18 de septiembre. La provisión en forma de los kits escolares, la emisión de más boletos estudiantiles y la mejora en la infraestructura son algunos de los puntos que reclaman. A pocos kilómetros de la capital ya no encontramos colegios, se da clase bajo un mango y eso es a pocos kilómetros de Asunción. ¿Qué será en el interior? ¿Qué será
¿verdad? Un completo desastre. No hay ningún progreso. 100 colegios tenían que equiparse y tenían que ser sometidos a un mantenimiento este año y ninguno fue sometido a esto. Si ustedes se preguntan, ¿cómo le vamos a ayudar, por ejemplo, a aquellas personas que no tienen las posibilidades? Bueno, ahora, por ejemplo, si participan de esta marcha, ustedes van a hacer notar su presencia, ustedes se van a hacer que ellos se den cuenta de que no están solos, y eso es lo que es importante. Nosotros tenemos que empezar un movimiento, nosotros tenemos que empezar el cambio, nosotros tenemos que empujar al país hacia el progreso y que volvamos a ser una nación próspera y exitosa como lo fue alguna vez el Paraguay. Tanto alumnos como profesores coincidieron en que no se ven cambios significativos en materia educativa desde la asunción de Horacio Cartes. Nosotros, al menos lo que palpamos aquí, no hay cambio significativo. Infraestructura, presupuesto, algo. No, nada de eso, porque hay que recordar, por ejemplo, que el CPB es una institución oficial, ¿verdad? Dependemos de la Universidad Nacional de Asunción, pero en realidad el presupuesto que le viene a la UNA y que también a nosotros ya nos repercute, hubo un recorte en lugar de un aumento, por ejemplo. Bueno, ese es el informe por parte de los jóvenes. ¿Qué dice, ministra, al respecto? En el caso de los colegios religiosos que están liderando esta manifestación, me parece muy importante que haya una preocupación por los demás estudiantes, porque ellos probablemente tengan condiciones por las cuotas que pagan y quizás tengan condiciones distintas a algunos colegios públicos, y este debiera ser realmente el resultado de un proyecto educativo de formación católica, porque tienen que coincidir lo que es el encuentro de dos pensamientos que están muy vinculados. El pensamiento social de la Iglesia, que es la preocupación por la vida en común, la vida colectiva, Valores. Y los valores compartidos en una cultura. La alteridad, es decir, que el otro no me sea indiferente, que es un gran problema de nuestra época. Y por otro lado, lo que es toda la formación ética ciudadana que se desarrolla en el currículum nacional. Entonces, a nosotros nos parece muy importante la voz, la participación de los jóvenes preocupándose por su futuro y por el futuro de los demás. El carácter de la filosofía educativa justamente es el del diálogo, el de la participación en la construcción. Es más, en el currículum veían en alguna de las manifestaciones, decían queremos salir fuera de las aulas a hacer cosas, pero y es que tienen el espacio curricular, se llama desarrollo sociocomunitario, que justamente fue pensado para que los jóvenes puedan salir a ver el mundo, traer preguntas y llevar algunas propuestas, porque de eso se trata el desarrollo integral de los jóvenes. Pero el que sí estuvo encerrado es el joven Arlan Fick, y durante mucho tiempo. Su proceso de recuperación, formación secundaria, educación media, ¿cómo se viene dando el caso de Arlan, ministra? Esperemos que sea la única vez que nos toca hacer un currículum personalizado. A Arlan le preparamos un plan de estudio, se llama Currículum Arlan Fick. Y él tiene ese título ya. Sí, nombre, sí, y le preparamos, hicimos un estudio porque la ley, desde el momento que existe el interés superior del niño y la educación es un derecho, entonces hicimos una adaptación para que él pueda seguir estudiando con sus compañeros, desarrollando un tiempo autónomo. Él estudia con sus compañeros de antes, con otro grupo, y lleva un programa también que él lo desarrolla individualmente con la tutoría y el apoyo de sus maestros. Él debiera terminar este año con sus compañeros la educación media, que fue su gran deseo todo el tiempo, así que apenas llegó, nosotros nos acercamos a él y está desarrollando normalmente sus actividades y lo que es más, y fue muy bueno. En el campamento Cerro Corá, el 1 de marzo, él acampó con otros 600 jóvenes en Cerro Corá y bueno, compartió esa experiencia de reintegración y recuerdo que un comentario de él fue cuando todos le recibieron y le cantaron, dijeron, no sabía que tanta gente me esperaba, y bueno, es un joven
como los demás que tenemos, a quien tenemos que cuidar como un hijo. Bien, gracias por esa información que está compartiendo con nosotros. Si tuviera que, digamos, hacer una evaluación de su gestión, ¿usted se siente satisfecha al frente de lo que pretendió realizar cuando comenzó la gestión de la cartera de educación? Y si mañana tuviera la posibilidad de hacer varias acciones que por ahí no las puede por diversas trabas, económicas o políticas, ¿cuáles serían? Me siento desafiada. Es decir, nadie puede sentirse satisfecho porque hay muchísimo que cambiar. Es decir, por dos razones. Primero, por el rezago que tiene el propio sistema educativo, y segundo, por los desafíos de este siglo. Y sí es preocupante muchas veces la lentitud del avance de los procesos, porque tenemos un Estado que muchas veces es más para el no que para el sí, y los tiempos de hoy exigen celeridad. Entonces, a veces uno se siente entrampado en todo el engorroso proceso institucional, y bueno, y hay que convivir con eso, y hay que hacer todo lo que se pueda todos los días, porque no hay tiempo que perder. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señora ministra Gracias. de Educación, señora Marta Lafuente. Un privilegio estar con nosotros aquí en la propuesta informativa de los lunes de Mina. Hacemos una pausa y nosotros seguimos con más noticias aquí. Vamos con Jenny, más noticias también. Vamos con Jenny, por favor. Hay que vender. Yo no soy vendedor. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! ¡Abre, papá! Sí, amor. Haceles una pasta y no les vayas a dar nada con azúcar. ¿Quién es mamá? Había una vez un oso llamado Melos. Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Además, el detalle de lo que usás lo tendrás en una nueva factura fácil de entender. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas o envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Utiliza los servicios de la CU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares Split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py.
Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Esta noche en 30 minutos. El colmo de un policía. Asaltaron una patrulla policial. Hablé por 4 sujetos. Un automóvil que se le adelantaba en ese lugar. Caos en Remanso. Cierre de ruta molestoso para conductores y peatones. Porque aunque sea, nos pone, aunque sea colectivo militar, aunque sea para esto. El resumen de estas y otras noticias hoy a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Los espero. La otra vez, hablé toda la noche con un amigo que no veía hace muchísimo tiempo, sin preocuparme absolutamente de nada ni de las recargas, porque ahora con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo libre al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. En Tigo crean un nuevo rumbo postpago, porque en Tigo el centro sos vos. ¿Y sabes cómo te podés proteger todo el año? Apelsin C vitamina C de 1 gramo. Apelsin C vitamina es importante para estimular las defensas previniendo resfríos, prevenir los síntomas del decaimiento físico y mental. Apelsin C vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes con agradable sabor a naranja. Apelsin C Vitamin calidad FAPASA, venta libre en farmacias. Ante cualquier duda, consulte a su médico. Y la cooperativa universitaria celebra este 2015 sus 42 años de vida institucional. Utilizando los servicios de la cooperativa universitaria podés ganar 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sortean 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, más de 40 premios, entre ellos televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares, splits, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en la dirección www.coop
o llamando al 61 70 000. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Contigo, Ernesto. Gracias, Jenny. Bueno, en esta segunda parte del programa nos acompañan el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, y el general de Ejército, quien está con nosotros, Carlos Licera, abogado Carlos Licera. Ellos nos van a estar hablando de la situación de la lucha contra el EPP, las Fuerzas de Operaciones Especiales, una situación bastante difícil que se viene dando últimamente, especialmente en la zona norte del país, en el enfrentamiento con este grupo armado delictivo que tiene actualmente secuestradas a 2 personas, a dos ciudadanos. Sin embargo, hay un material informativo de introducción que Jenny nos va a presentar a continuación. Sí, en este material les exponemos algunos datos que tienen que ver con el EPP y la FTC, Fuerza de Tarea Conjunta desplegada en la zona norte del país. Veamos. En agosto de 2013, el Congreso Nacional modificó la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, otorgándole la facultad al Poder Ejecutivo de disponer de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el EPP en la zona norte del país. De esta forma, se crea la FTC, Fuerza de Tarea Conjunta, una unidad de fuerzas especiales desplegadas en los departamentos de San Pedro, Amambay y Concepción, destinada a la lucha contra grupos armados, integrada por las Fuerzas Armadas, la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT y la Policía Nacional. La FTC logró la detención de 33 personas ligadas a grupos criminales y ha dado de baja a 18. Recordemos que durante el 2014 y principios del 2015, la Fuerza de Tarea Conjunta logró desmantelar campamentos de ACA, Agrupación Campesina Armada, una célula desprendida del EPP. Uno de sus líderes, Albino Jara Larrea, fue abatido en enero pasado. Pero con relación al Ejército del Pueblo Paraguayo, la Fuerza de Tarea Conjunta no ha logrado obtener significativos resultados. Desde la creación de la FTC en 2013, el EPP ha asesinado a 29 personas y secuestrado a 3. Arlan Fick fue liberado tras 267 días de cautiverio, previo pago de $500.000 por parte de la familia a los secuestradores. Edelio Morínigo, un suboficial de la policía quien permanece privado de su libertad hace más de un año. Y recientemente, Abraham Fer, un menonita de 38 años cuya familia afirmó no contar con los $500.000 exigidos por el grupo criminal para su liberación. Bueno, ese es el informe completo de los compañeros del Departamento de Prensa y también de la producción del programa del Lunes de Minas. Sin embargo, ¿quién maneja las Fuerzas de Operaciones Conjuntas, señor ministro? Con una cantidad impresionante de recursos, pérdidas humanas que lamentar. ¿Cómo se conjuga todo eso cuando uno tiene que ser gestor de ese servicio y también estar en materia de seguridad? Bastante difícil, me imagino. Bueno, primero que nada, Ernesto, buenas noches. Buenas noches, Un ministro. placer de estar compartiendo la mesa con el general Licera y mi respeto también para la audiencia. La modificación de la ley 1337 demuestra la voluntad política del Ejecutivo de encarar la lucha de manera integral. Para ello se tenía que haber calificado a este grupo criminal, porque anteriormente se lo trataba como delincuentes comunes y era la policía la que tenía que enfrentarlo para la solución de la inseguridad en la zona norte del país. Se agrega a la acción criminal la acción terrorista. Exacto. De tal suerte a que pueda haber fundamento en la modificación de la ley. Y eso permite que los efectivos militares puedan permanecer con carácter sin límites de tiempo en la zona norte del país. Se conforma la Fuerza de Tarea Conjunta. Mediante decreto del Poder Ejecutivo se nombra el comandante de esa fuerza, que asume la responsabilidad de llevar adelante todos los trabajos en la zona norte del país. Existe un comandante, un comando único, y se está trabajando de esa manera, con efectivos militares, efectivos de la Policía Nacional y efectivos también de la SENAT.
Existe un Comando 1, ministro, disculpe, cuando en los últimos días se han publicado algunas denuncias periodísticas de que son ahora solamente los militares los que están ingresando y los policías medio que están de brazos caídos y rehuyen a formar parte de un mismo equipo de trabajo en la lucha contra este grupo armado? No. La Fuerza de Tarea Conjunta tiene un comando que centraliza las operaciones. Pero en la ejecución puede haber maniobras militares y maniobras de la Policía Nacional, como también actividades semi-independientes de la Secretaría Nacional Antidroga. Pero el comando es único y es centralizado. Las acciones pueden ser descentralizadas, pero coordinadas. O sea que no puede haber un grupo de policías llevando a cabo una tarea sin que el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta tenga conocimiento o sin tener que haber autorizado, por ejemplo, no puede realizar. ¿Usted cómo está viendo eso, general Carlos Liceras? Buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Desde la otra perspectiva ya quizás. Yo estoy viendo desde la otra perspectiva. Sí. El problema, aparte de ser un problema político, ¿verdad? Hay que caracterizarlo como es un problema político. Sí. Desde el momento en que se ha modificado la ley y esa ley permite el empleo de los elementos de combate ante una situación de gravedad dentro del territorio nacional, esa extrema gravedad hace de que esas fuerzas militares que se emplean tienen un tiempo, hay un tiempo. De espera, usted quiere decir. No, hay un tiempo de utilización de los elementos de combate. Bien. Los elementos de combate no deben ser, por la ley, no pueden ser empleados de manera permanente. Sí. Pero como es el tipo de lucha que se está entablando, no tiene tiempo, es una lucha sin tiempo, entonces permite al comandante en jefe la utilización por el tiempo necesario. No sabemos hasta cuándo. Sería bueno también determinar cuánto tiempo podría durar esto. El problema que yo visualizo realmente es la falta de dimensionar como corresponde la amenaza. ¿Verdad? La voluntad política existe porque son tres los factores del éxito en este tipo de conflictos. Uno es la caracterización de la amenaza, dimensionar como corresponde. La segunda es la voluntad política para eliminar la amenaza. Y el tercer factor del éxito es ganarse la confianza de una población. Entonces, son los tres elementos. Nosotros encontramos de que, inclusive hubieron comentarios de que en un mes se sacaría o se eliminaría el EPP, o en tanto tiempo se eliminaría. Y encuentro la dificultad más grande en la parte legal. La parte legal no permite la unidad de comando o del mando único. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que las Fuerzas Armadas son una institución obediente, no deliberante constitucionalmente, que están subordinadas a los poderes del Estado. Y el comandante, el presidente de la República, es comandante en jefe de esas fuerzas. De ambas en este caso. De las fuerzas públicas. Y la Policía Nacional está subordinada al ministerio responsable de la seguridad interna. Cada uno tiene su propio estatuto, tiene su propia jerarquía dentro de cada... Entonces, la subordinación es muy difícil. En Colombia, que tiene la guerrilla más antigua... Disculpe, general, ¿la subordinación por parte de la policía a los militares quiere decir? No puede existir subordinación. El mando trae implícito la figura de la subordinación. Absolutamente. Y en dos instituciones paralelas, con leyes diferentes, con misiones con funciones diferentes, no puede existir la subordinación. O sea que cuando se elaboró el decreto y dice bajo el control operacional, quiere decir bajo el mando, todas las operaciones tienen que estar bajo el mando de un comandante militar. Que entonces, como se hubiese hecho, o si nosotros hubiésemos tenido la figura que utilizan en Colombia, un ministro de defensa que tiene a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Armada
y también tiene a la Policía Nacional bajo su mando, bajo su control. Entonces, ese ministro de Defensa Nacional no solamente es responsable de la defensa externa, sino también de la seguridad interna. Absolutamente, sí. Entonces es mucho más fácil subordinar, vamos a decir en ese término, a una Policía Nacional. ¿Por qué? Porque forman parte de un mismo comando. Ministro, ¿usted qué dice al respecto? Quizás va por ahí la dualidad, digamos, que se plantea, desde que plantea este decreto, o le tiro otra pregunta. Sí. Quizás el cambio de estrategia operativa, táctica en la lucha contra el EPP es lo que se busca para que tenga un resultado positivo. Primero voy a decir que concuerdo con lo que está diciendo el general Licera de que tiene que haber 3 factores. La voluntad política que está manifiesta fehacientemente, que tiene que ganarse la confianza de la población y que también tiene que caracterizarse al enemigo. Tenemos las 3 cosas bien fundadas. Se ha caracterizado, lo llamamos grupo criminal que ejecutan acciones terroristas porque todas sus acciones son violentas y son propias del terrorismo. ¿Y cómo se intenta ganar la confianza de la población? Porque a la parte operativa, que tiene ya un carácter permanente, es con ese fin, para que pueda contactar con las comunidades, para que se puedan generar posibilidades de recolección de inteligencia, para que se pueda tener base de datos de inteligencia táctica en el terreno, y porque también a la parte operativa acompaña la acción integral del gobierno, porque la política hacia la zona norte del país es integral en el sentido de que la parte operativa acompaña un fuerte condimento de presencia del Estado, de todas las instituciones, y eso se ha dado a través de la Coordinadora de Acción Integral, que se formó por decreto del Poder Ejecutivo, donde trabaja un montón de instituciones y que están realizando actividades importantes y que conviene citar, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha asfaltado 280 kilómetros en Concepción y San Pedro. Ha realizado trabajos de empedrado, aproximadamente 140 kilómetros. Ha mantenido rutas vecinales, aproximadamente de 800 kilómetros. 1000 metros de puentes lineados, de puentes de hormigón armado. Evidentemente que se ha construido. Ministro, quiero terminar, porque es importante lo que dice el general Licera, que se debe ganar la confianza. Se ha construido también aproximadamente 2.000 viviendas. Se ha establecido provisión de agua en más de 30 comunidades. Esas son las acciones que conllevan a que las comunidades vuelvan a creer en sus instituciones y también en sus autoridades. ¿Cómo ganar la confianza? La pregunta es ¿cómo ganar la confianza de una población que vive ante la zozobra de combate de una guerra civil, ¿verdad? Y la otra pregunta, ministro, ¿ustedes tienen identificadas las bases operativas del EPP en realidad? ¿O estas se mueven y pueden actuar y pueden movilizarse de manera y hacen golpes a cada... ¿Cómo se da esto? Este es un grupo que tiene la particularidad como todos los grupos tipo guerrilleros, porque este grupo imita acciones guerrilleras y acciones terroristas. Lógicamente que no muestra una posición definida en el terreno. Ellos tienen sus corredores de movilidad, conocen pero profundamente la zona de acción. Van a golpear siempre en donde no existe la posibilidad de una reacción inmediata de una fuerza de seguridad. Y sin embargo, los efectivos de los organismos de seguridad presentan terreno definido, está luchando respetando las normas constitucionales legales, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos. Sin embargo, ellos juegan a no respetar nada. De manera que existen ventajas en ese sentido. Tienen la iniciativa para golpear,
en lugares en donde no existe posibilidad de una reacción segura. Claro, y la manera de secuestrar Sí. es una manera muy hasta cobarde, digamos, de actuar en ese sentido cuando se trata de vidas humanas. Vamos a una propuesta también con Jenny, que tiene una información para compartir con nosotros. Encontrar todo en un solo lugar. Ahora, Mateco, materiales de presupuesto. construcción, stock permanentes desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución: cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores, servicio de fletes y mucho más. Encontrar todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizada. Y carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de barcos y rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Y el nuevo lanzamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Colinas de Caacupé 2 está ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Caacupé, con acceso sobre la ruta a Cabañas, a pasos del Poder Judicial y al lado del futuro Ministerio de la Defensa Pública. Lotes en cuotas y con energía eléctrica para vivir ya. Consulta al 443600 sin costo o también al asterisco lote o llamando a cualquiera de las agencias en todo el país. La loteadora inmobiliaria S.A., su inversión más segura en la vida. Vamos a la pausa y luego continuamos con más Lunes de Mina. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Farmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GR Fit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Farmacenter te cuida. Utiliza los servicios de la CEU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. En Joseph, vive la experiencia.
Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información accede a www.bancocontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Esta noche en 30 minutos. Supuestos polibandis, policías imputados por extorsión y homicidio. Mis clientes se declaran inocentes tanto del homicidio como también del hecho de extorsión. Humea el microcentro. Es la zona más contaminada de la capital. Monóxido de carbono, que es el más tóxico, ¿verdad? El resumen de estas y otras noticias hoy a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Los espero. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Continuamos en Lunes de Mina, pero antes te cuento que tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información accede a www.bancocontinental.com.py o comunicate al 492-501 al 3 o al 492-501, reitero, al 3. Practipago, un servicio del Banco Continental. Y en Reca vas a encontrar todo para tu empresa. Merchandising, regalos empresariales, uniformes, en Padre Cardoso 704, esquina Teniente Ruiz, o llama al 021-226-712. También podés ingresar a www.reca.com.py. Y los bocaditos, las cosas dulces y saladas que consumimos en Lunes de Mina, que consume la producción y los invitados, son del Molino. Lo mejor para tus fiestas y recepciones. Confitería El Molino está en España, casi Brasil. Podés llamar al 021 22 53 51 o al 021 20 40 31. También podés ingresar a www.confiterialmolino.com.py. Contigo, Ernesto. Gracias, Jenny. Bueno, 33 personas ligadas al EPP detenidas, 18 bajas, 3 secuestros en los últimos 18 meses. General Liceras, ¿qué se podría hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué es lo que falta hacer en la lucha contra el EPP? Se opina mucho, se dice mucho. Hay 2 ciudadanos ahora secuestrados. Es como si no podemos hacer algo. La sociedad está impotente. El sector productivo quiere trabajar, el sector campesino. Hay gente que tiene miedo en la zona, que no quiere hablar. Es un sinfín de emociones que ocurren. Y la gente, la ciudadanía está expectando. El ciudadano que lo esté viendo ahora, el lector de diarios, el que escucha la radio al día siguiente, la gente está cansada de escuchar noticias tan violentas todos los días. Bueno, realmente el EPP tomó al Estado paraguayo como su enemigo, sí, ¿verdad? En todos sus manuales manifiestan. Sí. Y el Estado tiene 3 componentes
el territorio, la población y el poder. El EPP actúa directamente sobre la población y sobre el poder en el sentido de capacidad de hacer. Si el Estado no puede hacer, entonces pierde credibilidad y estamos ante una inseguridad generalizada. Yo veo desde el punto de vista jurídico que se debe modificar ciertas normas. Es el momento de la modificación de ciertas normas. Una fuerza de tarea conjunta básicamente está compuesta por ejército, que es la base, tiene componentes de la Armada para los ríos y arroyos y tiene también componentes de la Fuerza Aérea para la evacuación y para el transporte del personal. Pero la Policía Nacional y la SENAT tienen que integrarse y tienen que coordinar sus acciones. ¿Verdad? Que no se ve actualmente a través de la noticia, uno ve que, por ejemplo, los policías que fueron asesinados salen solos sin ningún tipo de protección. A nosotros que no estamos en el lugar nos da la lectura de que no existe una coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta de la manera en que tienen que proteger su seguridad, ¿verdad? También hay elementos, por ejemplo, en el caso del capitán Piñanes, que dice las órdenes salieron de la SENAT, que fue una operación encubierta y que fue de la SENAT. Esa es la noticia. Nosotros no sabemos quién. Eso fue lo que se dijo públicamente, pero no sabemos si en realidad, ¿verdad?, fueron las fuerzas, si fue el comandante de tarea conjunta el que elaboró la orden para ese tipo de operación encubierta. Entonces, ¿Qué propone usted, general, en ese sentido? O sea, si el ministro también asintió al respecto, usted dijo también, hay que modificar eso, la parte normativa. Estoy de acuerdo, dijo usted, ministro. No, lo que yo dije es que estaba de acuerdo con él en cuanto a los tres factores que mencionaba, la voluntad política, la caracterización y la confianza de la población. Pero yo creo que en este momento no es necesario modificar ninguna normas. Acá lo que hay que considerar es de que esa modificación de la ley fue hecha en base a que asumimos una realidad. El Ejecutivo, el señor Presidente de la República, ha asumido la realidad de que esta es una lucha que no va a ser a corto plazo. Es difícil decir eso, pero nosotros asumimos esa responsabilidad de decir que es una lucha a largo plazo. Por eso la modificación de la ley y por eso el carácter de permanecer sin límites en el tiempo. ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente las fuerzas de tarea conjunta actuaban bajo la declaración del estado de excepción. Sí. Iban por 2 meses y venían sin ningún tipo de efecto. Sí. Hoy por lo menos existe una base de datos de inteligencia. Lo que se quiere es generar la confianza de la población para posibilitar la obtención de fuentes humanas las informaciones que sería importante. Bueno, se han realizado incentivos económicos para que la misma población pueda colaborar, pero cuando se tiene a un grupo armado que está cegando la vida permanentemente de las personas, va a ser un poco difícil ganar la confianza todavía. Bueno, es difícil. Es difícil, pero se va a lograr. Con el correr del tiempo se va a lograr. Aquí la orden es devolver la seguridad y la tranquilidad en esa zona del país. Y las fuerzas están convencidas. Yo quiero nomás insistir en esto, porque no hace mucho estuvimos con el ministro del Interior, el comandante de la policía y el comandante de las fuerzas militares y vimos a una fuerza de tarea totalmente integrada, asumiendo la responsabilidad que tienen que luchar para devolver la seguridad. Ellos encaran como una causa nacional y asumen el compromiso de morir por la patria y por la sociedad. Eso, de hecho, los militares y los policías han hecho su juramento y están trabajando en ese sentido. O sea que nosotros tenemos confianza en que la Fuerza de Tarea Conjunta, tarde o temprano, va a tener que cumplir con los objetivos propuestos en esta operación. Con esas supremas mayores. Ahora, general, ¿usted qué opina al respecto de lo que dice el general? ¿Y qué es lo que se tiene que modificar? ¿Qué plantea usted? Yo creo que con relación a lo que dice el señor ministro, la iniciativa está de parte del EPP. O sea, ellos eligen el lugar, eligen el tiempo.
la iniciativa no está de parte de las fuerzas públicas, en este caso. Al no tener la iniciativa, entonces solamente el elemento sorpresa, uno se lleva solamente la sorpresa, no puede elaborar unas estrategias correctas al no lograr la iniciativa, que es muy difícil en este tipo de operaciones lograr la iniciativa. ¿Qué ocurre? En una fuerza de tarea conjunta, yo creo que más bien, aparte de ser una fuerza de tarea conjunta, es combinada con otras instituciones, porque el problema es global. No solamente debe estar integrada por la Policía Nacional y la SENAT como se lo está haciendo, sino también nosotros sabemos que tenemos el Ministerio Público encima, se tienen también las autoridades locales, ¿verdad? Y es ese comandante militar el que debe estar coordinando e integrando todas las fuerzas en esa zona. El ganar la confianza de la población se hace con los resultados. Sí. ¿Verdad? Si no se obtienen los resultados, esa población, inclusive al ser un problema de carácter global que afecta a todos los campos de interés, del interés nacional, el político, el económico, en este punto, cortito, ¿qué hace el EPP? El EPP utiliza 50% de sus habilidades en propaganda política, propaganda armada. Categórico. Mediáticos. ¿Verdad? Utiliza el 10% en combate y utiliza un 40% en otras cuestiones, ¿verdad? Comunicaciones, etcétera, contacto con la población. Inclusive están dando dinero para ver si no hacen el mismo trabajo que hace el Estado de levantar el estado de pobreza de ciertos sectores. Y las fuerzas públicas, así como nosotros estamos viendo, la Fuerza de Tarea Conjunta tiene 90% de elementos de combate, ¿verdad? Para sus operaciones psicológicas, inclusive fue cercenada por parte de la Fiscalía la posibilidad de operaciones psicológicas, ¿verdad? De que propaganda y especialmente la contrapropaganda que está haciendo el EPP fue cercenada por una parte, entonces impide a ese comandante que tiene elementos de operaciones psicológicas, que tiene que ganar esa confianza de la población a través de la contrapropaganda, no puede hacerlo porque tiene un impedimento legal. Por eso digo, hay cuestiones legales que tienen que ajustarse o modificarse. O sea, que no permiten una buena coordinación entre las diferentes fuerzas. La coordinación y la integración. Y de tácticas y de manera de cómo enfrentar este grupo armado, porque evidentemente, como usted está diciendo, no se le está enfrentando debidamente con todas las armas que uno tiene en la mesa. No, lo que pasa es que en la unidad de dirección, en la unidad de mando, en la unidad para lograr un objetivo, no puede existir dispersión de todas las fuerzas políticas y las fuerzas militares, ni la Policía Nacional, ni elementos de la SENAT. Tiene que haber una integración de todo eso para poder lograr un objetivo. Porque si hablan en idiomas diferentes, o si no se integran, o si no comprenden la idea, vamos a decir, la idea de maniobra del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, entonces vamos a estar frente, no digo que sea la situación actual, pero vamos a estar frente a una desorganización que enfrenta una pequeña organización, que es el EPP, que al tener elementos nocivos como el ACA, inmediatamente nocivo e indisciplinado, lo desprende. Claro. ¿Verdad? Es más fácil la coordinación de ese grupo. Le pido un momento, por favor, general, porque Jenny tiene más información para compartir con nosotros ahora. Te cuento que Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y, por supuesto, es de Inca. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilos y recibí tips de limpieza para tu hogar. Y 4P es la primera empresa paraguaya de plásticos para aplicaciones industriales. 53 años de trayectoria trabajando para las mejores y más grandes empresas del país. Cuenta con 4 líneas de producción de caños, films, soplado, envases de plástico, inyectado,
inyectado, digo bien, tapas de plástico, calidad paraguaya con altos estándares tecnológicos según normas internacionales. Los insumos plásticos que necesitas para tu empresa o producto los encontrás en 4P. Contacta con 4P al 500-337 o al 0981-456-337 o podés ingresar en www.4p.com.py. Vamos a la pausa, luego continuamos con más Lunes de Mina aquí por Red Guaraní. Tienes todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información accede a www.bancocontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! ¡Abre, papá! Sí, amor. Hacerles una pasta y no les vayas a dar nada con azúcar. Había una vez un oso llamado Melos. Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Además, el detalle de lo que usás lo tendrás en una nueva factura, fácil de entender. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas o envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Farmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Farmacenter te cuida. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Utiliza los servicios de la CEU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares Split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Esta noche en 30 minutos. El colmo de un policía. Asaltaron una patrulla policial. Hablé por 4 sujetos. Un automóvil que se le adelantaba en ese lugar. Caos en Remanso. Cierre de ruta molestoso para conductores y peatones. Porque aunque sea nos pone
aunque sea colectivo militar, aunque sea para esto. El resumen de estas y otras noticias hoy a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Los espero. Te cuento que Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón y sortea fabulosos premios para cuidarte a vos y a toda tu familia. Si sos cliente fiel, por cada compra de 50.000 guaraníes, recibís un cupón electrónico y podés ganar uno de estos increíbles premios. Dos gimnasios digo bien, en casa, 15 bicicletas, además 5 vales de compras por 1 millón de guaraníes, cada uno en prendas deportivas. 10 gift cards con 500.000 guaraníes cada una y 5 relojes pulsera Gear Fit. No te lo podés perder, apurate. También participan las compras realizadas a través del 021-438-8000 o desde el asterisco 4388 desde tu Tigo personal o box. Anda, compra y gana en Pharmacenter, porque Pharmacenter nos cuida. Contigo, Ernesto. Gracias, Jenny. Muy buena propuesta. Ahora, le queremos preguntar al ministro de Defensa, Bernardino Soto Rivera. ¿Se está gastando 24 millones de dólares en los últimos 2 años? O sea, hablamos de 2 millones de dólares. ¿Es cierto esto? O sea, esa friolera de recursos públicos, ministro. Ernesto, es una gran mentira porque la Fuerza de Tarea Conjunta no tiene un presupuesto específico. Son las fuerzas las que tienen su presupuesto ordinario, de los cuales destinan para sus efectivos que están prestando servicio en la Fuerza de Tarea Conjunta. O sea, la sumatoria de las 3 fuerzas. La ¿Cuánto sumatoria de las 3 fuerzas en los 2 años. El primer año se gastó poco más de 2.000 millones de guaraníes. En el 2014 se gastó aproximadamente 7.700 millones. Y en lo que va del 2015, 10.000 millones. O sea que estamos hablando de 4 millones de dólares en los 2 años. Haciendo un cálculo, ¿cuánto paga el Estado por cada efectivo destinado en la Fuerza de Tarea Conjunta? Es equivalente aproximadamente a poco más de 60.000 guaraníes por día que el Estado está gastando por cada efectivo. Ministro, para ir cerrando y agradecerle por su presencia en el programa de Mina, en ese sentido, en este lunes de Mina, ¿qué se debería hacer, señor ministro, en el sentido de, como planteaba el general Liceras, algunas modificaciones normativas para que el comando institucional tenga esa fortaleza en la dirección de las fuerzas de ataque al EPP? Para que haya una mejor coordinación, y planteaba también del cambio de estrategia en las herramientas y la manera de cómo enfrentar. Yo no veo la necesidad de cambiar ninguna normativa. Si es falta de integración, depende de la predisposición de los hombres. Yo veo que existe realmente una buena predisposición en la integración de trabajo. La Fuerza de Tarea Conjunta funciona. Hay muchas versiones, pero en la realidad funciona y trabajan muy bien los efectivos militares, los de la Policía Nacional y de la CENAR. De hecho, que ellos conforman la Fuerza de Tarea Conjunta porque también hubieron desde un primer momento y que se está confirmando de que este grupo criminal tiene nexo con el narcotráfico. Por eso la CENAR está trabajando. No puede haber un divorcio de ninguna de las instituciones en este tipo de tarea. O sea que estamos convencidos de que debe ser así. Y tenemos también la seguridad de que se seguirá trabajando con la firmeza que requiere este tipo de operación. General Liceras. Sí, yo creo que se debería fortalecer la coordinación. En el sentido de, al existir un decreto en donde se habla de bajo el control operacional de un comandante militar, eso muchas veces en la realidad no ocurre. Nosotros sabemos que la Policía Nacional muchas veces es celosa también de su cadena de mandos. Entonces se tendría que usar, bueno, bajo el control operacional, pero bajo el liderazgo
del comandante de cada una de las instituciones. Por ejemplo, de la Policía Nacional, bajo su liderazgo, y también bajo liderazgo y ese liderazgo de un no representante. Se está dando, general, no se está planteando así como usted dice. En realidad, como dice el señor ministro de Defensa, hay muchos rumores, porque justamente este tipo de conflictos lo que genera son los rumores. Y esos rumores, esa contrainformación, esa contrapropaganda es la que el Estado debe resolver, ¿verdad? No acompañar a los rumores. Entonces, estos rumores hacen de que la población se desmoralice. Y esta población también, al desmoralizarse, desmoraliza a sus fuerzas. Por ejemplo, los rumores de que la policía está desmoralizada y hace brazos caídos. No, desde el momento, nosotros sabemos que la Policía Nacional mucho tiempo estuvo bajo el control militar en épocas anteriores. También sabemos por historia que el colegio militar o las instituciones militares siempre tenían sus morteros reglados hacia la policía y viceversa la policía hacia los militares. Eso era en la históricamente, ¿verdad? O sea que en un momento dado se tomó la determinación de poner un comandante militar para evitar esos roces permanentes institucionales que hoy tienen que pasar. Por eso digo que hace falta una mayor integración y una coordinación y un espíritu patriótico, un espíritu nacionalista por parte de los componentes de las fuerzas públicas para poder unificar los esfuerzos y para poder eliminar este flagelo, o de lo contrario, va a durar más tiempo de lo que nosotros creemos. General, muchísimas gracias por estar con nosotros. General Carlos Liceras, en situación de retiro. Ministro, muchísimas gracias por compartir también su tiempo con la teleaudiencia de los lunes de Mina y con la teleaudiencia de Red Guaraní. Gracias, Bojana. Que descansen, buenas noches. Nos estamos yendo, Jenny, ¿verdad? Así mismo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Gracias. Por un placer trabajar contigo. Nos reencontramos, Jenny. Esto ha sido una propuesta más de Red Guaraní, los lunes de Mina. Nos estamos yendo, ¿verdad? Hasta luego. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina. Calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos.